Bienvenidos a INTA en Acción, una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con aportes de todo el país. INTA en Acción. Productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional por AM 1240, Radio Universidad. Buenos días, bienvenidos a INTA en Acción, el programa número 91, sábado 10 de la mañana, como desde hace 4 años. Agradecemos por los cálidos mensajes que hemos recibido de nuestra especie de aniversario del programa anterior. Por supuesto, sin festejo, sin asado. Esperamos que en el programa número 100, que tanto nos queda, podamos hacer una fiesta gauchesca en el campo para festejar los 100 programas. En este programa, en el cual durante una hora recorreremos las actividades del INTA que realiza junto con otras instituciones, empresas y productores. Bienvenidos, mi nombre es Federico Castoldi y esto es INTA en Acción. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. Somos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, referente del sistema científico argentino, actor clave en el desarrollo agroindustrial de la Argentina. En el INTA contamos en el país con centros de investigación y laboratorios equipados con tecnología de última generación, con la capacidad de nuestros científicos y técnicos reconocidos a nivel mundial. Somos referentes tecnológicos para la producción agroalimentaria. Tenemos la capacidad de pensar en el futuro para cambiar el presente. Todos los días y en todo el país asistimos a los agricultores para que sean más precisos y eficientes, a las empresas nacionales para que lideren el segmento de maquinarias y agropartes a escala mundial. Nuestro trabajo y transferencia de conocimiento en mejoramiento genético, desarrollo de variedades vegetales, en maquinaria y equipamiento agrícola. Desarrollos en robótica, bioinsumos, salud animal, alimentos funcionales, multiplican la inversión que realiza el Gobierno Nacional. Acompañamos con las innovaciones tecnológicas a todas las cadenas productivas. Desde los genes, en el mejoramiento de nuestras razas animales y de nuevos cultivares vegetales que traspasan las fronteras. Garantizamos la calidad de los alimentos argentinos en el mundo. Comunicamos a la sociedad lo que hacemos. En 2004 iniciamos la megamuestra INTA Expone y desde entonces recorrimos todas las regiones del país. Asumimos la innovación desde los territorios. Apostamos al agregado de valor de la producción en su lugar de origen. Apoyamos la conformación de cooperativas
clústeres y parques agroindustriales que agregan valor y crean trabajo. Promovemos el desarrollo de manera sustentable a nivel social y ambiental. Estamos junto a los agricultores familiares. La seguridad y soberanía alimentaria es uno de los pilares de nuestra política institucional. Desde el ProHuerta, un programa de autoproducción de alimentos, llegamos a las familias, escuelas y hospitales y a países donde la alimentación es una cuenta pendiente. Porque concretamos nuestras ideas y estas son buenas noticias a diario. Porque somos INTA, también somos la innovación tecnológica para los argentinos. Radio INTA, noticias para la innovación. Ya podés descargar los contenidos de Venteveo en INTA Radio. Se trata del programa del Ente Nacional de Comunicaciones, que pone en valor los materiales audiovisuales producidos a través del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Entre los materiales que podés encontrar en INTA Radio se encuentra Tierra Adentro, una producción de la Biblioteca Popular Mirador de las Estrellas en Mendoza que pone en valor la cultura de la provincia y de la región de Tupungato y el Valle de Uco, recuperando su música, el baile, sus comidas, el trabajo de la tierra, la literatura, la historia de los parajes rurales y las fiestas populares. También está disponible Tierra Prometida, una producción del Instituto de Cultura Popular INCUPO, que sintetiza la vida campesina indígena recorrida a través de la poesía, la música, sus producciones e historias, aseguró a INTA Radio Pope Solari, integrante de la organización de la sociedad civil que trabaja desde 1969 con agricultores familiares y pueblos indígenas del norte argentino. Bueno, Tierra Prometida es la serie radial del Instituto de Cultura Popular, de INCUPO, que trata de reflejar la vida, el trabajo, las esperanzas de la agricultura familiar de nuestro norte argentino, y que sea por su propia voz, con el protagonismo de las familias, de las organizaciones campesinas, reflejando, decíamos, todo lo que tiene que ver con su vida cultural, con la gastronomía, pero también con su forma de producción, resaltando sobre todo la producción agroecológica, la forma de comercialización de la Feria Franca y lo que son los avances y retrocesos de las políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, lo que tiene que ver con la protección de los bosques, el uso indiscriminado de agroquímicos, los frenos que debería haber sobre este tema. Para Solari, de INCUPO, los FOMECA son una política pública que fortalece las producciones de comunicación y medios de gestión campesina e indígena. El espaldarazo, el impulso que nos da el FOMECA, por supuesto, es siempre muy bienvenido para las instituciones como INCUPO y para todas las instituciones que siguen recibiendo el apoyo, llámense radios o organizaciones aquí en la región del norte argentino. El dato. Descarga los contenidos de Venteveo en radio.inta.gov.ar. Presentan 2 nuevas variedades de mandarinas saneadas. Se trata de Criolla INTA y Tardía INTA, y se destacan por la calidad de la fruta, un alto contenido de jugo y una menor presencia de semillas respecto de la planta madre original.
Miguel Garabelo, investigador del INTA Concordia en Entre Ríos, resaltó a INTA Informa que las variedades de mandarinas no presentan problemas sanitarios, ya que fueron producidas desde la técnica de microinjerto. Radio INTA. Baja este contenido en www.inta.gov.ar o acercanos información a intarradio@inta.gov.ar. Radio INTA. Somos radio. Somos INTA. Historias productivas. Momentos de la Argentina para pensar en clave productiva. Historias de hombres y mujeres que buscaron construir el país viviendo en el campo y con una producción sustentable. Subite a nuestro tren. En este momento partimos desde tu estación de radio. Habrá lluvias y sequías, tensiones, alegrías y músicas de nuestra tierra. Historias productivas presentadas por INTA Radio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En la producción, Alberto Baldo, Carolina Taborda, Juan Manuel Estalí, Catalina Arismendi Videla, Paula Manini. Por Avenida del Trabajo Producciones. En la locución, Quique Pessoa, Margarita Pessoa. en la edición de sonido, Daniel Guglielmi. Y en la coordinación general, Leda Berlusconi. En el último cuarto del siglo XIX, Argentina era un país en transición. Unitarios y federales disputaban el futuro político del país y de los habitantes del territorio. La propiedad privada como institución nacional todavía no existía. En el noroeste, la población rural, indígena por mayoría, estaba formada por chacareros comuneros. Los campesinos indígenas llegaron a cuestionar la propiedad de los terratenientes locales y las condiciones que les imponía para ellos y para sus familias. El conflicto creció y se llevó adelante una verdadera sublevación, seguida de una batalla decisiva en Quera, provincia de Jujuy. El mundo. Década del 70, siglo XIX. En 1873 se edita La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. En Norteamérica, la última tribu comanche se rinde ante el ejército de los Estados Unidos. 1876, Alexander Graham Bell patenta el teléfono. A fines del siglo XVIII, la puna había aglutinado a más de la mitad de la población jujeña en 4 departamentos. El proceso de consolidación de los estados nacientes aún no estaba finalizado, pero las naciones ya se orientaban a las políticas de propiedad privada. El excedente productivo de los suelos era controlado en su totalidad por los terratenientes a través del arrendamiento, y eran los terratenientes los que determinaban el precio de ese alquiler. Eran totalmente arbitrarias, o sea, no había ninguna regulación de cómo debían cobrarse los arriendos, los montos de los arriendos. Entonces, lo que uno ve en las elevaciones, en los petitorios de las poblaciones campesinas, es ese abuso por parte de los propietarios, de los cobradores de arriendo, en forma permanente. El campesinado de la puna se reveló cada vez con mayor convicción. La solidaridad del movimiento creció y los chacareros indígenas comenzaron a organizarse en toda la puna. Los arrendatarios dejaron de pagar. Anastasio Inca, arrendero de la finca Yavi en Surupugio, campesino indígena firmante de las demandas contra el señor Marqués. Visitaba a los arrendatarios en sus fincas y les relataba sus gestiones ante el gobernador. Inca incitaba a los demás campesinos a no pagar sus arriendos. Líder de la primera etapa del levantamiento de la puna. Historias productivas. Primera estación, La Puna, Jujuy, 1872. En agosto de 1874, Anastasio Inca es asesinado. Unos 200 campesinos armados con piedras, hondas y boleadoras penetraron en el pueblo de Yavi, centro financiero y comercial del mayor departamento. Esto impulsó la rebelión contra la autoridad gubernamental. Las fuerzas oficiales se impusieron rápidamente. Los campesinos sublevados y sus dirigentes fueron ejecutados.
El problema ahí del levantamiento de Quera, como los anteriores y los posteriores, ponen en tensión la noción de propiedad. Digamos, el uso comunal de la tierra, que el Estado a veces lo reconoce en su documentación, es anacrónica para las formas de producción de las relaciones sociales capitalistas, porque la forma excedentaria que persiguen son para alimentar la comunidad y no para la circulación comercial, ya sea local, regional o de exportación. El período que va de 1860 a 1880 fue decisivo en la conformación de la región. En esos años se consolidaron las fronteras de Argentina y cambió radicalmente el modo de relación de los campesinos con la tierra. Cambió entonces el sistema de producción y en algunos casos cambiaron los pobladores y las pobladoras. Fue una época de luchas populares y de liderazgos fuertes, en la que se disputaron diferentes proyectos de país. Por eso nos quedan todavía muchas historias que visitar en las próximas estaciones de Historias Productivas, presentadas por INTA Radio. Escuchalas por la red de radios rurales en todo el territorio nacional. Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar con el espacio de economía que presentamos cada semana. Con respecto al mercado ganadero, vamos a repasar un poquito los precios pagados en remate feria en nuestra zona. Para terneros de 180 a 200 kilos se pagó 226 pesos por kilo. Para novillito de 200 a 230 kilos se pagó 220 pesos por kilo. Para novillito de 230 a 260 kilos se pagó 216 pesos por kilo. En lo referido a las hembras, los precios fueron: para terneras de 170 a 190 kilos se pagó 243 pesos por kilo. Para vaquillonas de 210 a 250 kilos se pagó 213 pesos por kilo. Y por último, con respecto a los vientres, la vaquillona con garantía de preñez se pagó 75.000 pesos y la vaca con garantía de preñez usada tiene un valor de 59.000 pesos. Por otro lado, con respecto al índice de arrendamiento, esta semana es de 168 pesos. Y en lo que se refiere al gordo, en el mercado de Liniers, el novillo entre 400 y 520 kilos registró un valor de 169 pesos por kilo. En los últimos 20 días, esta categoría de hacienda ha sufrido una disminución de un 12% en su precio. El precio de la misma durante los primeros días de este mes era de 192 pesos. Bien, por otro lado, la relación ternero-novillo presenta un valor de 1,33 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 kilo de ternero, y la relación maíz-novillo presenta un valor de 107 kilos de novillo gordo para poder adquirir 1 tonelada de grano. Bien, Fede, esta semana vamos a continuar analizando la relación de precios entre distintas categorías de hacienda y la adquisición de una camioneta. En el programa anterior habíamos considerado el valor de los terneros y en esta ocasión vamos a realizar este mismo análisis, pero en función al precio de los novillos. Si consideramos el precio de un novillo de más de 400 kilos, vemos que se precisan 52 cabezas para poder adquirir una camioneta 4x4 de primera marca. La cantidad de animales requerida es un 20% menor a la cantidad que se precisaba en junio del año pasado. Esto se debe a que el precio de los utilitarios se incrementó en un 40%, y el kilo vivo de novillo aumentó en un 75% en el último año. Sin embargo, si consideramos el aumento de precio acumulado en los últimos 6 años, vemos que la camioneta incrementó en 6,4 veces su valor y el novillo tan solo en 5,7 veces. Es por eso que actualmente se precisan 5 novillos más que en junio de 2016, o sea, hace 6 años, para poder adquirir una camioneta. Bien, por último, vamos a repasar un poquito el valor de los cereales comercializados en nuestra región. Esta semana presentan una importante disminución en su cotización, que ronda entre el 2 y el 6% en los últimos 7 días. El maíz disponible presenta un valor de $189 la tonelada, y la soja cotiza a $295 la tonelada. Los cereales que presentaron una importante disminución del 6% en su precio fueron el trigo y la cebada. El trigo disponible cotiza a $200 y la cebada forrajera vale $200 también la tonelada. Bueno, Fede, eso es todo por hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado.
Dios te guarde, criancero, dueño del frío y del viento, de madrugadas heladas, de atardeceres de invierno, dueño de la noche oscura donde se escucha el silencio, la soledad y la tristeza que se abrazan a tus sueños. Señor de los callejones por donde va el piño hambriento, perro y terneros despiados y tu caballo sediento. Seguro al llegar al rial, pa' que descanse tu arreo, no hay ni una matite pasto, ni un palo de leña pa'l juego. De toda esa ingratitud, sos dueño y señor, criancero. Eso nunca han de quitarte los señores avarientos, esos que compran los campos porque les sobra el dinero, y vos por nacer paisano siempre serás fiscalero. Con esa cruz, el camino, transitas en esta vida, lleno de fe y esperanza y con una tos jodida. No le podés aflojar, cansado, triste o enfermo, tu trabajo sin feriado no depende del gobierno. Por eso, niño, te pido, o joven que vas al colegio, ese hombre o mujer de campo son dignos de tu respeto. Ellos son la patria misma que trabajando en silencio, de invernada a veranada, se les va gastando el tiempo. En el mes de noviembre de la invernada vamos arriando el piño a la veranada. En un matungo flaco de mala gana y en un burrito viejo llevo mi carga. Un poco a los ponchazos llego al cesteo y antes de arriar de vuelta nace un ternero. ¡Qué buena suerte, hermano! No se me enoje, llévelo por delante aunque lo moje. La 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 ira, la 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 ira, llévelo por delante aunque lo moje. Llego al real tempranito, más de un reproche, maneo la marucha para hacer noche. Después de acarrear agua y atar los fletes, nos prendemos al mate no muy caliente. Mientras sale el asado se hace un recuento del trabajo del día y que haga buen tiempo. Solo Dios sabe cuánto sufre un arriero, encerrado entre alambre y a cielo abierto. La 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 ira, la 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 ira, encerrado entre alambre y a cielo abierto. INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tomando como análisis la última década, ¿cómo se reorganizó la ganadería nacional y qué consecuencias generó eso? Bueno, si tomamos los últimos 10 años, la verdad que hemos visto un cambio importante en lo que es la ganadería. Principalmente lo que se ve en números generales a nivel país es que han mejorado, digamos, ha aumentado el stock general, principalmente la categoría vacas, vemos que está recuperada totalmente y a los mismos niveles que veíamos en 2007, 2006, que es cuando llegó el país a tener su máximo nivel de cabezas.
O sea que por un lado hemos recuperado lentamente esa pérdida que hemos tenido durante la sequía 2008-2009 y durante esos años de liquidación de vientres. Y hoy, bueno, nos encontramos en una situación interesante desde el punto de vista productivo, pero con cierto nivel de alerta debido a que, bueno, lo que estamos viendo es que no, en general, no hemos acompañado a a esa mayor carga con la suficiente tecnología y el desarrollo, sobre todo a nivel de cadena forrajera, ¿no? Teniendo en cuenta que se considera que el sector se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, ¿cómo se podría revertir esta situación? Sí, digamos, lo que estamos viendo es que estamos llegando de vuelta a un ciclo en donde tenemos alta carga, tenemos sistemas vulnerables, porque como decíamos anteriormente, probablemente no tenemos desarrollado la cantidad de recursos forrajeros que necesitaríamos para sostener esas vacas y obviamente cuando vienen estas variaciones climáticas como la que hemos tenido este fin de primavera o principio de verano, nos toma por sorpresa y nos encontramos con déficit importante de agua, un retardo importante en la producción de pasto y por lo tanto probables consecuencias de lo que va a ser el servicio próximo, ¿no? Eso seguramente va a impactar en los índices de preñez. Sabemos que ha habido un monitoreo corporal, cuál ha sido el resultado y qué medidas se deben tomar para poder mejorar el rodeo en esta situación, la que decía, ¿no?, de falta de agua, que trae aparejada falta de comida. Sí, exacto. El monitoreo en realidad lo hicimos como lo hacemos todos los años en el mes de agosto. Tal vez no es hoy representativo de la situación que estamos viendo. El monitoreo dio resultados de estado corporal relativamente buenos. Lo que pasa que post registro, o sea, después de que hicimos esa recorrida, hemos tenido una sequía importante. O sea, en los meses principales de fin de invierno, principio de primavera, que es cuando tiene que llover para que comiencen las vacas a recuperar estado después del invierno, no hemos tenido prácticamente lluvias y después de agosto yo diría que las vacas en la mayoría de los lugares, principalmente en zona oeste, tal vez más agravado de la cuenca, hemos tenido caídas importantes en los estados corporales y una situación que hoy, a pesar de que ha llovido en esta última semana, tenemos una situación crítica. Y obviamente estamos viendo que se van a retrasar la aparición de los primeros celos. O sea que nos ponemos en situación de alerta y le decimos a la mayoría de los productores, atención, hagan un buen diagnóstico de sus rodeos, evalúen cómo están en cuanto a condición corporal, no solo se queden con esa primera visión, sino que traten de hacer en los casos más complicados, traten de hacer un diagnóstico un poco más específico y hagan ecografía y vean actividad reproductiva ovárica. Y traten de implementar medidas lo antes posible como para evitar o bajos índices de preñez o porcentajes de preñeces muy tardías, lo que nos van a impactar en los pesos de destete seguramente en marzo o abril del año que viene. O sea, tomar medidas anticipadas yo creo que nos va a permitir por lo menos mantener los índices reproductivos que hemos venido teniendo hasta ahora. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar. INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA Alto Valle de Río Negro presentó un vino espumante elaborado con uvas cultivadas en el predio experimental del instituto. Vamos a conocer más sobre este producto porque ya estamos en contacto con Mario Gallina del área de viticultura del INTA Alto Valle. Mario, ¿cómo podrías describirnos el vino espumante que obtuvieron? Bueno, mira, este espumante hecho en la bodega Agresti de acá de General Roca, como la comentaba otra gente, presenta notas así leves, frutales y con un toque de levadura, pan tostado. Tiene un color amarillo pálido, no muy subido, no muy dorado, digamos. Se elabora con uvas Chardonnay y Pinot Noir. Chardonnay en un 70%, Pinot Noir en un 30%. Que es un estilo, siguiendo un poco el estilo tradicional francés, con esas dos variedades,
Los franceses son una tercera, pero muy minoritaria. Entonces, se trató de elaborar un producto interesante, organolépticamente atractivo, agradable, placentero, con los viñedos que ya tenemos instalados hace 20 años acá en la Experimental, y con como un convenio con una bodega particular de acá de Roca, que hace tiempo también ya viene elaborando su espumante, ¿no? Y diversos tipos también de espumantes propios. Tenemos acá en Alto Valle una zona muy buena para la producción de uva, para vinificar como para mesa, pero la que nos ocupa en este caso es para vinificar. Justamente quería preguntarte, Mario, ¿cuál era el potencial que tiene la zona de Río Negro y Neuquén para producir este tipo de espumantes? Mira, en nuestro país siempre se han dado preferencia a las zonas desérticas, o sea, de baja cantidad de precipitaciones. ¿Por qué? Las precipitaciones son enemigas de ciertas enfermedades, o sea, que traen enfermedades. Además, zonas con precipitaciones tienden a tener suelos más desarrollados genéticamente, con más, llamémoslo entre comillas, fertilidad, capacidad de crecimiento de la planta de vino. Entonces, una zona siempre elegida, las zonas tradicionales, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta más tarde, Río Negro hace más de 100 años que tiene viticultura, tienen pocas precipitaciones, poca humedad relativa y agua de riego. Al tener pocas precipitaciones, como decía, hay suelos genéticamente poco desarrollados, poca materia orgánica, menos potencial de crecimiento individual de una planta que otras zonas más de la pampa húmeda, que no digo que no se pueda hacer viticultura en pampa húmeda, pero acá tenemos condiciones un poco más favorables, menos, digamos que nos hace relativamente más sencillo. Entonces, junto con el agua disponible del Río Negro, concretamente el río Neuquén, el Alto Valle se riega con agua del río Neuquén, suelos relativamente poco fértiles, mucha insolación, a veces demasiada. De día tenemos temperaturas buenas de más de 25 grados para que la planta trabaje, haga fotosíntesis, y de noche tenemos noches relativamente o bastante frescas, dependiendo de la época de madurez de la uva. Eso hace que la planta crezca bien moderadamente, sana. Al no haber lluvias, no hay tantas o casi no hay enfermedades. Estamos muy cerquita de hacer uvas orgánicas fácilmente en el campo, en las chacras. Y tenemos las condiciones de terminación de la uva en cuanto a madurez del racimo, con buena acidez, que es fundamental, y más en un espumante, buen contenido de azúcar, que después se traduce en la fermentación en alcohol, y aromas, que es la otra parte importantísima de una bebida, como un espumante o un vino, aromas de nariz y de boca. Entonces, bueno, tenemos comparativamente ventajas climáticas muy interesantes. Y ahora, ¿estas características climáticas hacen que se pueda conseguir todo el año el espumante o tiene momentos? El espumante, como varias bebidas embotelladas, se puede conseguir todo el año, porque no cambia, digamos, un espumante puede estar saliendo al mercado de la última cosecha, a lo mejor en octubre, noviembre, para las fiestas, pero se puede conseguir después, por supuesto. Desde el punto de vista de la oferta no hay ninguna limitante. Sí, la demanda está acostumbrada o tiene la tendencia de asociar espumante con fin de año, las fiestas, claro, que también en nuestro hemisferio coincide con épocas de calor. Entonces hay una, digamos, cierta concentración del consumo en el verano, pero se consigue todo el año sin ningún problema. Muy bien, Mario. Y por último, ¿se comercializa? ¿Dónde se puede encontrar? Mira, en el caso del INTA, acá en la estación experimental, la asociación cooperadora lo está comercializando. Se podría enviar a cualquier lugar del país, siempre que el flete más el costo del producto lo siga siendo atractivo, ¿no? Porque el flete también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que consultarlo inmediatamente antes de hacer la compra, porque dependiendo del medio de transporte y
la periodicidad y todo eso hay que ponerse en la ecuación al comprar una caja, ¿no? Pero se puede conseguir acá en la estación experimental, en la Asociación Cooperadora, todo el año. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por la información que nos brindaste. Por favor, a su disposición. Conversábamos con Mario Gallina del área de viticultura del INTA Alto Valle. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar. En el marco del Seminario Plurinacional de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas, se llevó adelante el 6º encuentro internacional titulado Género, Trabajo y Ruralidad, organizado por el INTA, la OIT y con acompañamiento de la FAO. Catalina Ivanovic es especialista en transversalización de género de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En términos generales, si uno revisa las principales estadísticas respecto de la situación de las mujeres rurales en nuestra región, nos vamos a encontrar sistemáticamente con brechas de género, es decir, con desigualdades que tienen que ver con nuestras formas de entender la economía, roles, tareas al interior de familias y comunidades. En este contexto, por cierto, lo que es la pandemia, la situación que ha traído consigo el COVID-19, ha venido a recrudecer esas desigualdades. Concretamente, si hablamos de pobreza, se estima que esta en la región, de acuerdo a cifras de CEPAL, afecte durante este año a 28,7 millones de personas adicionales, lo que llevaría al medio rural a alcanzar o posiblemente alcanzar un 42% de pobreza extrema en las zonas rurales, lo que es una cifra realmente inédita, francamente preocupante. 10 millones de habitantes rurales, de los cuales casi 6 son mujeres, podrían entrar a una situación donde los ingresos no les sean suficientes para suplir siquiera sus necesidades alimentarias básicas, debido a que estas están ocupadas en sectores en que hay altos niveles de informalidad y además sectores que son fuertemente afectados por las crisis, como es el turismo, servicios, pequeños productores, etcétera, ¿ya? Entonces, esa informalidad a su vez afecta su acceso a protección social, a diferentes medidas que pudieran resguardar su situación. Las cifras que tenemos en relación a esto son previas a la pandemia. Ya nos hablaban de un escenario en que las mujeres rurales estaban enfrentando niveles más altos de desigualdad por déficit, desnutrición, falta de micronutrientes, pero también por sobrepeso u obesidad. Podemos estar malnutridos teniendo un problema de peso, ¿no? En términos de exceso. Esto nos habla de la calidad de los alimentos a los que están accediendo nuestras mujeres rurales, quienes, de acuerdo a diferentes estudios, frente a una crisis, podrían desarrollar diferentes acciones para favorecer a sus hijos, a otros familiares, privándose a sí mismas de alimentos de calidad y en las cantidades necesarias. Es importante también hablar de lo que es la pobreza de tiempo. Nuestras mujeres rurales realizan múltiples actividades en su día a día que tienen que ver con labores productivas y también labores de cuidado. La pandemia, debido al cierre de escuelas, a la falta muchas veces de sistemas de cuidado de niños, de enfermos, y especialmente esto es fuerte en el medio rural, genera una sobrecarga de trabajo en las mujeres. Nos encontramos frente a un escenario, como decía, bastante complejo, ¿ya? Pero quisiera invitarles a pensarlo también como una posibilidad desde este llamado de atención que realiza la pandemia a actuar de una manera más coordinada, intersectorial, pensando en políticas de carácter sistémico que pongan a las mujeres rurales en el centro de la respuesta, las hagan partícipes de las mismas, reconociendo sus liderazgos, sus conocimientos, etc. Las mujeres no son vulnerables, las mujeres han sido puestas en una posición
en una situación de vulnerabilidad. Elisenda Struch es especialista en economía rural del Departamento de Políticas Sectoriales de la Organización Internacional de Trabajo. La economía rural ocupaba, antes de la crisis, alrededor de 52 millones de personas, y de las cuales 18 son mujeres rurales. Es probable que estas estadísticas subestimaran la participación y la contribución de las mujeres a lo que es la economía rural. No solo tienen un rol a nivel del trabajo que no es remunerado, de contribución al trabajo doméstico, de cuidado, también hay un rol de las mujeres como trabajadoras familiares no remuneradas, auxiliares en lo que es sobre todo la agricultura familiar en la región. Agricultura familiar que tiene un rol primordial en lo que es la seguridad alimentaria y el futuro de los sistemas alimentarios también. Muchas de las desigualdades de género crean obstáculos al desarrollo de actividades por cuenta propia o al convertir a las mujeres rurales empresarias en empleadoras, en generadoras de empleo para otras personas. Y estas barreras pues incluyen como pueden ser brechas a nivel de educación, acceso a servicios financieros o a otros servicios empresariales. Hay también problemas de acceso a información y capacitación a nivel más técnico que les pueda llevar a tener trayectorias profesionales y más exitosas. Y como decía, que puedan tener resultados a nivel local y que puedan ser compartidos por otras mujeres. Un punto que yo quería también subrayar es las brechas aún que hay a nivel educativo, que luego se traducen en un contexto, por ejemplo, como se hablaba, ¿no?, de futuro del trabajo, en el cual con el aumento de las nuevas tecnologías, la aparición de nuevas profesiones, de nuevas ocupaciones, las oportunidades que estas nuevas tecnologías plantean para las zonas rurales de acceder a nuevos rubros económicos y así diversificarse. Si hay brechas a nivel educativo de base, estas se traducen en barreras más adelante en lo que es la trayectoria profesional de estas jóvenes y mujeres. Para romper estos círculos viciosos de desigualdad de género, creo que es importante intervenir también a nivel de educación y formación y desarrollo de capacidades. Susana Mirazú es presidenta del Consejo Directivo Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Las mujeres rurales son protagonistas claves en la producción agropecuaria y han trabajado históricamente a la par de los hombres sin acceder a los mismos derechos, como bien se ha ido planteando a lo largo de estas jornadas. Si citamos algunos datos, en Argentina, por ejemplo, en algunas regiones, la participación en la propiedad de la tierra es mínima. Solo en la región del NOA el 4 o 6% de la propiedad de la tierra está en manos de mujeres, mientras que si uno mira el conjunto de la participación de las mujeres a nivel de la agricultura familiar, hay un 44, un 45% que forman parte de esta producción. Ahora, cuando uno, por supuesto, mira los niveles de participación en toma de decisiones o en estructuras de organización y de decisión, son mucho menores estos porcentajes. Faltan datos, falta información, falta para, por lo menos en Argentina, seguir trabajando fuertemente para poder tener un mapa de información que nos sirva para seguir fortaleciendo este trabajo y la definición de políticas públicas. El tema de los cuidados es muy importante, un emergente fundamental que nos entusiasma y nos compromete, y sabemos que junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, así como con distintos niveles del sector público, se está trabajando fuertemente
en transversalizar la política de género, y en particular quiero destacar el programa Cuidar en Igualdad, que propone que los cuidados son un trabajo, son un derecho y también una necesidad, y estamos trabajando y sumando capacidades institucionales para poder acompañar su implementación en las provincias. Las mujeres rurales, con toda la diversidad que implica cuando uno habla de mujeres rurales, llevan un rol fundamental en la producción, en el abastecimiento, en la comercialización de alimentos, y están atravesadas por desigualdades, desafíos vinculados con el género y el rol. Son protagonistas en la preservación de conocimientos y saberes de cada cultura, y trabajan permanentemente para responder a la demanda de alimentos dentro de sus familias, como también en las comunidades rurales e incluso en las ciudades. Hay mucho por trabajar, hay mucho por conocer, hay mucho por seguir desde el aporte de organismos de ciencia y técnica para seguir armando este mapa de las distintas situaciones que están atravesando las mujeres rurales, para poder, en base a esa información certera, avanzar en la definición de políticas concretas. Fue una producción de la Red de Radios Rurales. Organizó Plataforma de Géneros, Infancias y Adolescencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Mi nombre es Eduardo Guajardo, soy autor, compositor e intérprete de música argentina. Soy de la ciudad de Río Turbio, en el sur de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, y quiero presentarles esta canción que se llama Postales, que pinta mi región, sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas y todo lo que tiene que ver con la relación del hombre y el paisaje. Lo que más me duele al irme es el miedo a nunca regresar al punto en que partí. La vida fluye al fin como lluvia en abril, como las nubes pasan. Ella rota por amor prometerá un te quiero a su nuevo señor, la besará en la frente, le hablará de amor, como le hablara yo, como no recordaba. Y a la hora del sosiego, cuando los mineros regresan del cerro, se alzarán al aire aromas de puchero, comerá mi pueblo alimentando un sueño. Son postales de un país que resiste sin pedir nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Ellos irán al colegio, confiarán en monjas, curas y maestros, que tarde o temprano pagarán el precio por lo que entregaron, por lo que escondieron. Otros alzarán sus alas ensayando un vuelo más allá del barrio, buscarán la vida lejos del abrazo, con sus dos caminos, triunfos y fracasos. Y vendrán los que creyeron que el trabajo es nuestro y el dinero de ellos, cantarán victoria frente a los obreros, agitando el fuego, agitando el fuego. Son postales de un país que resiste sin pedir nada
nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. Nada más que una señal de amor, de solidaridad, que nos devuelva el porvenir. La 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 Lo importante son los hechos, dicen todos por ahí. Sí, decimos nosotros, pero también quienes los hacen y sobre todo cómo, porque los hechos son procesos y no se hacen solos. Este podcast se bate entre la comunicación y la ciencia para contarte en primera persona para qué sirve y dónde te encontrás cada día con el conocimiento científico del campo en la ciudad. Porque a veces de tan cerca no lo vemos. Hecho Ciencia. En este episodio de Hecho Ciencia conversamos con Matías Irazoki. Matías es bioinformático, becario del CONICET y trabaja en el grupo de genómica y bioinformática del INTA Rafaela. Se dedica, entre otras cosas, a estudiar las comunidades de microorganismos. Nosotros básicamente lo que hacemos en el grupo es estudiar ADN de microorganismos. Por ahí cuando uno piensa en microorganismos, lo primero que se le viene a la cabeza son parásitos, son bichos que producen enfermedades. Y la verdad es que el porcentaje, la proporción de microorganismos que son patógenos realmente son muy poquitos. Tenemos microorganismos en todos lados, desde la tierra, el agua, el aire, en todas las cosas que nos rodean, hasta mismo dentro nuestro, formando por ejemplo parte de nuestra flora intestinal. Microorganismos hay en todos lados. Por eso se dice, o algunos autores dicen, que los microorganismos le dan forma al mundo. Y nosotros, la información que tenemos sobre los microorganismos es muy poquita. Lo que algunos hablan de que se conoce solamente el 1% de toda la diversidad. ¿Para qué cosas sirve conocer más de los microorganismos estos que están por todas partes? La idea de conocer los microorganismos es también entender un poco cómo o qué aportan estos microorganismos a los ambientes en los que están. Como por ejemplo los bichos que están adentro nuestro formando parte de la flora intestinal nos ayudan a nosotros a metabolizar ciertos compuestos o no. Porque gente que vive en determinadas regiones con determinadas dietas pueden llegar a consumir productos que otras personas no. Por ejemplo, entender los microorganismos que están en la tierra nos sirve para poder entender cómo esos afectan al crecimiento de una planta, cómo afectan al desarrollo de animales, o también poder entender microorganismos que están en ambientes contaminados, por ejemplo, y ver cómo hacen para vivir y tratar de buscar herramientas que nos ayuden a eliminar esos contaminantes o convertirlos en otros productos que a nosotros nos interesen. El gran problema es que los métodos tradicionales para estudiar los microorganismos lo que se basan es en el aislamiento. Tomar un bicho de un ambiente y cultivarlo en el laboratorio y siempre estudiar uno solo. El gran problema es que son muy poquitos los que se pueden aislar. Por eso es que tenemos tan poca información de toda la diversidad. Desde hace unos años lo que se produjo fue un cierto cambio de paradigma que nos permitió dejar de estudiar aislamientos y empezar a estudiar comunidades completas. En vez de tomar un bicho que vive en un río, tomamos una muestra de agua de ese río y estudiamos todo el ADN de todos los bichitos que viven ahí. Pero lo que se busca es ver qué bichos hay, ver si se pueden establecer vínculos, por qué unos microorganismos viven en un ambiente y en otros no, o en el intestino de unas personas que viven en cierta región y en otra región tienen otros microorganismos distintos. Todo eso a nivel de comunidad. Y por eso es que también se dejó de hablar únicamente de genómica individual y se empezó a hablar de metagenómica, que sería el estudio de comunidades completas de microorganismos que busca de cierta forma desentrañar toda esa materia oscura, entre comillas, que todavía no se conoce y que desde hace unos años se está empezando a ver y a entender.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Matías? La idea de buscar algo que está escondido, que no se sabe, de descubrir cosas, de entender cómo funcionan sistemas completos y no solamente estudiar un factor individual, un bichito particular, sino tratar de entender el sistema como algo complejo donde hay un montón de interacciones. Esa búsqueda de siempre agregar conocimiento y entender los sistemas más complejos, más entrelazados, es algo que a mí siempre me llamó la atención. Hecho ciencia. ¿La informática le dio como un giro al estudio de la genética? Sí, porque estamos hablando de volúmenes muy grandes de información. El genoma de una bacteria, que son bichos muy chiquititos, microscópicos, es más o menos el equivalente a toda la serie de libros de Harry Potter, por ejemplo. Y vos tenés diferencias, o entre dos bichos puede ser una diferencia entre una oración, una palabra o una letra. Y comparar eso a mano no se puede. Y eso hablando de un solo organismo. Cuando metemos más y más bichos y más variabilidad y más nos vamos a otros organismos más complejos, entre comillas, animales, personas, plantas, esos volúmenes crecen exponencialmente y se hace aún más difícil manejar. Por eso es que siempre que hablamos de genómica hablamos de bioinformática, porque necesitamos las computadoras, necesitamos algoritmos para poder analizar, estudiar todos esos datos y tratar de obtener información biológica. Hecho ciencia. Hecho Ciencia, episodios de comunicación urbano-rural, es un producto de Interrafaela, financiado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, en el marco de la convocatoria de proyectos de comunicación de la ciencia del 2018 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ASACTEI. Y así pasó otro programa de Interacción, esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos haber sido un puente, un nexo para que el campo se acerque a la ciudad y la ciudad al campo, para que se comprendan, se conozcan y para que juntos y unidos busquemos formar un nuevo país, un país mejor, una patria grande, como fue pensada en su inicio. Nos vemos el sábado que viene a las 10 horas, espero que tengan una linda semana y nos volveremos a reencontrar. Esto fue INTA en Acción. Una producción de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La actualidad de productores, empresas, instituciones y profesionales protagonistas del sistema agroalimentario regional y nacional. Vuelve el próximo sábado a las 12 por AM 1240. Radio Universidad.